Hola, te damos una muy cálida bienvenida a esta exploración en profundidad. Si eres una persona emprendedora, con curiosidad, o si simplemente buscas conocimiento para avanzar hacia la libertad financiera, bueno, este es tu sitio. Aquí analizamos empresas, sus acciones y hacemos ese análisis fundamental para entender bien a qué se dedican y sobre todo, claro, cómo generan ingresos. Antes de empezar, eso sí, un recordatorio importante. Nada de lo que comentamos aquí es una recomendación de compra o venta. Es una oportunidad para aprender juntos. Nada más. Hoy vamos a sumergirnos en las fuentes que tenemos sobre una de las gigantes tecnológicas del mundo, Alphabet Inc., la matriz de Google. Vamos a intentar desgranar la información clave. Empecemos por el principio, ¿te parece? ¿De dónde sale Alphabet? Pues Alphabet como tal es relativamente reciente. Sus raíces, claro, están en Google. Google se fundó en California allá por 1998 por Larry Page y Sergey Brin. Y su misión original era, muy ambiciosa: organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y útil. Page y Brin, por cierto, siguen siendo cofundadores y directores y mantienen un control bastante significativo en la compañía. Ajá. ¿Y cómo mantienen ese control? ¿Cómo funciona eso? Pues mira, a través de una estructura de acciones un poco particular. Tienen acciones de clase B que no cotizan en bolsa y dan 10 votos cada una. Estas están principalmente en manos de los fundadores. Luego están las de clase A, que son las que tienen el ticker GOUGL con un voto por acción. Y las de clase C, ticker GOUG, que no tienen voto. A finales de 2022, Page y Brin juntos controlaban cerca del 51% del poder de voto total. Vaya. O sea que tienen una influencia decisiva en la estrategia a largo plazo, claro. Entendido. ¿Y el cambio a Alphabet cuándo fue? Pues eso fue en 2015. Hubo una reorganización corporativa importante. Alphabet Inc. se creó como un holding, una especie de empresa matriz paraguas, ¿sabes? Y Google pasó a ser la filial más grande, la principal. Sundar Pichai es el CEO actual tanto de Alphabet como de Google. Llevan esos puestos desde 2019 y 2015, respectivamente. Vale. Y las acciones que cotizan son las HOG-ULL, la clase A, y HOG, la clase C. Perfecto, ya tenemos las bases. ¿Nos das algunos datos clave para hacernos una idea del tamaño que tiene ahora mismo? Claro. A ver, la sede sigue en Mountain View, California. Y en cuanto a empleados, a finales de 2024 tenían algo más de 183.000. Es una cifra un pelín inferior a la de finales de 2022. Hubo una reducción de plantilla en 2023 para, optimizar costes. Entiendo. Y las cifras financieras, pues imagínate, son enormes. Los ingresos totales, por ejemplo, mostraron una tendencia creciente clara. Superaron los 350.000 millones de dólares en 2024. ¿350.000 millones? Sí. Y el beneficio neto también creció bastante, ¿eh? Llegó a los 100.000 millones en 2024. El flujo de caja operativo, que es el efectivo que genera el negocio puro y duro, superó los 125.000 millones. Impresionante. Sí, pero ojo, el gasto en capital, el CAPEX, ese se disparó en 2024. Pasó a más de 52.000 millones, sobre todo por las inversiones en infraestructura para inteligencia artificial. Claro, la IA. ¿Y el balance? ¿Mucha deuda acumulada? Pues mira, todo lo contrario. A finales de 2024, su balance era muy sólido. Tenían más de 95.000 millones de dólares en efectivo y equivalentes a corto plazo. Muchísimo. Los pasivos totales rondaban los 125 millones, pero es que el patrimonio neto era de unos 325.000 millones. O sea, una posición financiera muy fuerte. Envidiable, sí. Vale. Y si hablamos de la acción en bolsa, ¿qué nos puedes contar según las fuentes? Pues mira, ambas clases, Google y Gugec, cotizan en el Nasdaq. Según una de las fuentes, a mediados de octubre de 2025, la acción Google estaba sobre los $253. Ajá. Estaba cerca de su máximo anual, que eran unos $257, y bastante por encima del mínimo de 140. Y la capitalización bursátil, pues gigantesca. Superaba los 3 billones de dólares con B. O sea, 3 trillones americanos. Una barbaridad. Y un dato interesante es el ratio PER, el precio-beneficio. Indica cuántas veces se paga en bolsa el beneficio anual. Estaba en torno a 27. Eso ya nos da una primera pista sobre la valoración que hace el mercado. Y mencionabas algo relativamente nuevo. Los dividendos, ¿verdad? Sí, exacto. Alphabet empezó un programa de dividendos en efectivo en 2024.
Según las fuentes, ofrecían $0,84 anuales por acción que se pagan trimestralmente. Claro, con el precio de la acción que te decía, la rentabilidad era modesta, un 0,33%. Pero es una señal de madurez, de empezar a devolver capital al accionista. Y esto se complementa con un programa enorme de recompra de acciones. Autorizaron $70.000 millones más en abril de 2024. ¿70.000 millones? Vale, vamos a profundizar un poco. Porque imagino que no todo es crecimiento fácil. ¿Qué desafíos importantes ha enfrentado Alphabet? ¿Qué dicen las fuentes? Pues señalan 3 frentes principales. Sí, el primero, y muy importante, es la regulación antimonopolio. Hay una presión enorme tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí, eso sale mucho en las noticias. Claro. Multas millonarias de la Comisión Europea por casos como Google Shopping, Android, demandas activas del Departamento de Justicia de US sobre el buscador, sobre la tecnología publicitaria. Incluso ha habido fallos adversos recientes en casos sobre publicidad en búsquedas y la tienda Google Play. Y a esto se suman nuevas leyes como la DMA y la DSA en Europa, que buscan controlar más a las grandes plataformas. O sea que el escrutinio regulatorio es constante y va a más. Exacto. Ese es el primer gran reto. El segundo es la presión macroeconómica. Desde 2022 notaron una desaceleración en el gasto publicitario a nivel global. Además, como generan la mitad de sus ingresos fuera de US, pues un dólar fuerte les perjudica al convertir esas divisas. Ya, claro, el tipo de cambio. Y venían de crecimientos espectaculares después de la pandemia, con lo cual las comparaciones año a año eran más difíciles. Lógico. ¿Y el tercer frente? La reestructuración y los costes de la IA. A principios de 2023 anunciaron esa reducción de plantilla, unos 12.000 empleos, para ajustar su estructura de costes a largo plazo. Pero, al mismo tiempo, están invirtiendo una barbaridad en inteligencia artificial. Lo que comentabas del CAPEX. Justo. El CAPEX se disparó por la necesidad de infraestructura, chips especializados como los CPU, centros de datos. Esta inversión es clave para el futuro, no hay duda, pero a corto plazo presiona los márgenes por el aumento de la depreciación, claro. Entendidos los desafíos, vayamos al núcleo del negocio. ¿Cómo gana dinero Alphabet fundamentalmente? Pues sigue siendo principalmente Google, la verdad. Su misión, dicen, ha evolucionado de organizar información a ayudar a hacer cosas. Y la IA es el motor central de todo esto ahora. La inmensa mayoría de sus ingresos, más del 75% en 2023, viene de la publicidad online. Sigue siendo el pilar fundamental. Sí, se divide básicamente en 2 tipos. La publicidad de rendimiento, donde el anunciante paga por una acción concreta, como un clic o una compra, y la publicidad de marca, que busca más notoriedad, con vídeos, banners, etc. Pero ojo, están diversificando mucho. Generan ingresos importantes con Google Cloud, los servicios en la nube, y también con la categoría que llaman suscripciones, plataformas y dispositivos. ¿Qué entra ahí exactamente? Pues ahí meten el hardware, como los móviles Pixel o los dispositivos Nest, las suscripciones a YouTube Premium, Music, TV y también Google Play, la tienda de apps. Vale, una mezcla interesante. Y si desglosamos un poco más, ¿cuáles son los segmentos principales que reportan? Reportan 3 segmentos operativos. El gigante, sin duda, es Google Services. Aquí está toda la publicidad, la del buscador, la de YouTube Ads, la de la red de Google en sitios de terceros. Y también esa categoría que acabamos de comentar, suscripciones, plataformas y dispositivos. Es, de lejos, el segmento más rentable. El corazón del negocio. Totalmente. Luego está Google Cloud. Es el segundo en tamaño y, muy importante, empezó a ser rentable en 2023. Ah, eso es significativo. Mucho. Ofrece tanto la plataforma de infraestructura, GCP, como las herramientas de colaboración tipo Google Workspace, Gmail, Drive. Crece muy rápido y sus ingresos vienen tanto por consumo como por suscripción. ¿Y el tercer segmento? Las famosas otras apuestas, ¿no? Esas son las other bets. Son los negocios más futuristas, digamos, en etapas iniciales. Aquí tienes a Waymo, de conducción autónoma, o Verily, de tecnología para la salud. La idea es buscar el próximo gran motor de crecimiento de Alphabet. Suenan a proyectos a muy largo plazo.
Sí, generan algunos ingresos, pero todavía tienen pérdidas operativas importantes, más de 4.400 millones en 2024. Son apuestas a futuro, financiadas por la rentabilidad del negocio principal. Waymo, por ejemplo, ya opera comercialmente en varias ciudades y ha superado los 10 millones de millas autónomas recorridas. Cifras notables. Bueno, parece una cartera diversificada, aunque con pesos muy diferentes. Y si pensamos en la competencia, ¿por qué elegir Alphabet? ¿Cuál dirías que es su ventaja, su foso competitivo? Pues la estrategia es clara. Innovación a largo plazo en tecnología profunda, sobre todo IA, pero combinada con disciplina financiera. Se definen como AI First desde 2016. Su foso, su moat, se basa en varios pilares. Primero, el liderazgo tecnológico completo, lo que llaman full stack. ¿Qué significa eso exactamente? Pues que controlan todo, desde el diseño de sus propios chips, los TPUs, hasta los centros de datos y el software. Esto les da eficiencia y control. Segundo, tienen modelos de IA líderes como Gemini, que son multimodales, entienden y generan texto, imagen, audio. Tercero, la innovación constante en sus servicios estrella, como el buscador, ahora potenciado con IA generativa. Y cuarto, una monetización muy eficaz y escalable. No solo en publicidad, sino también en las áreas nuevas de cloud y suscripciones. Ese control full stack suena especialmente clave para la IA, ¿verdad? Por los costes y el rendimiento. Claro, absolutamente. Les permite optimizar el rendimiento y, sobre todo, reducir costes, en un área donde la computación es carísima. Además, están aplicando esa reingeniería de costes en toda la empresa, para ser más eficientes operativamente. Hablando de operaciones, ¿cómo se distribuyen geográficamente sus ingresos? ¿Es muy global? Sí, es una empresa totalmente global. En 2024, casi la mitad de los ingresos, un 49%, vino de Estados Unidos. El resto se reparte principalmente entre Europa, Oriente Medio y África, EMEA, que es un 29%, y Asia-Pacífico, APAC, un 16%. O sea que el 51% de los ingresos son internacionales. ¿Más de la mitad? Sí. Y aquí es donde entra el riesgo del tipo de cambio que mencionamos antes. Al operar en tantas divisas, las fluctuaciones les afectan. En 2024, por ejemplo, un dólar fuerte hizo que su crecimiento reportado fuera un punto porcentual menor de lo que habría sido sin ese efecto divisa. Ya, Tienen programas de cobertura para mitigar esto, pero no eliminan el riesgo del todo. vale. Profundicemos un poco más en las finanzas, si te parece, pero centrándonos en las tendencias clave. Empecemos por las ventas. Pues a ver, el crecimiento histórico ha sido espectacular, aunque con altibajos recientes por la macroeconomía, claro. La publicidad sigue siendo el gran motor, más del 75% de los ingresos en 2023. Y dentro de eso, la búsqueda es la reina indiscutible, casi el 60% del total ella sola. Impresionante. Sí. Sin embargo, hay que decir que el crecimiento de áreas con márgenes, digamos, más ajustados, como cloud, el hardware, las suscripciones, pues presiona un poco los márgenes generales de venta. El crecimiento es sobre todo orgánico, pero también hacen adquisiciones puntuales, como Fitbit o Mandiant. Y sí, tienen poder de fijación de precios. Lo vemos en las subidas del coste por clic, CPC, en publicidad, o en los precios de las suscripciones. Entendido. ¿Y el margen operativo? ¿Refleja esa presión que comentas? Pues mira, hubo una caída en 2022, pero se recuperó con fuerza en 2023 y 2024. Superó el 30% gracias a esa disciplina de costes que aplicaron. Buena recuperación, entonces. Sí. Buscan activamente que los ingresos crezcan más rápido que los gastos, aunque el cambio en el mix de negocio, con más peso de cloud y hardware, es un viento en contra estructural para el margen. Lo interesante es ver la diferencia por segmentos. Google Services tiene márgenes altísimos, cerca del 40%. Cloud ya es rentable y mejora rápido. Estaba en un 14% en 2024. Y bueno, Other Bets siguen pérdidas. Vale, muy claro. Hablemos ahora del flujo de caja libre, FCF, que es el efectivo real que genera el negocio al final del día. Exacto, el CFF, que es el flujo operativo menos el CAPEX. A largo plazo es impresionante. Su capacidad para convertir ingresos en efectivo libre, lo que se llama el margen CFF, ha sido históricamente muy alta, en torno al 24% de media.
Un 24% es mucho. Muchísimo. Demuestra la calidad del negocio, aunque a corto plazo puede ser volátil por el fuerte capex en IA o por temas fiscales puntuales. Pero en 2024, por ejemplo, generaron casi 73.000 millones de dólares de CFF, y esta caja les da una flexibilidad enorme. ¿Y qué hacen con todo ese capital? ¿Cómo es el retorno sobre la inversión, el ROIC? Pues el ROIC histórico es muy bueno, una media del 26%. Esto confirma su ventaja competitiva y justifica reinvertir tanto en el negocio. Su prioridad es el crecimiento orgánico, por eso invierten tanto en CAPEX para IA. Luego vienen las recompras de acciones, que son masivas, más de 60.000 millones en 2024. Y ahora, también, el dividendo. Mencionaste antes el balance sólido. ¿Puedes detallar un poco más la situación de la deuda? Porque con tanta caja... Es que es casi inexistente en términos netos. Siempre han tenido mucha más caja que deuda total, lo que se llama caja neta positiva. A mediados de 2025, esa caja neta superaba los 60.000 millones, incluso después de una emisión de bonos reciente que hicieron. 60.000 millones de caja neta. Sí, la deuda que tienen es principalmente a tipo fijo bajo, y por leasing de oficinas y demás. Los ratios financieros son espectaculares. Deuda neta, EBITDA negativo, o sea, cero apalancamiento neto, gran capacidad de pago a corto plazo. Es una fortaleza financiera tremenda, de verdad. Queda claro. Entonces, si recapitulamos esas ventajas y miramos un poco al futuro. Pues el foso, la ventaja competitiva, viene de varios sitios. Los intangibles, marcas potentísimas como Google, YouTube, Android, la tecnología IA, el efecto red, cuanta más gente usa Search o Android, mejor es, la escala y eficiencia, su infraestructura propia, los chips TPU, y también cierto coste de cambio para los clientes, sobre todo en cloud. Y las perspectivas de futuro giran totalmente en torno a la IA. Es la gran apuesta. Sí. Mejorar Search con IA generativa, potenciar Google Cloud con soluciones de IA, impulsar las suscripciones. Fíjate que YouTube ya superó los 100 millones de suscriptores de pago entre Premium y Music. Y todo esto combinado con la disciplina financiera que comentábamos. El objetivo parece ser crecimiento sostenido, con márgenes estables o incluso crecientes, y manteniendo un buen ROIC. ¿Y los desafíos principales para ese futuro? Pues los mismos que ahora. La macroeconomía, que siempre puede afectar al gasto publicitario, y sobre todo, la regulación, que es una espada de Damocles constante. Vale. ¿Y cómo encaja Alphabet en su sector o sectores? Pues opera principalmente en publicidad online, cloud y medios digitales. Son sectores muy dinámicos, muy competitivos, con cambios constantes. En el núcleo de su negocio, publicidad, sistemas operativos móviles, es un oligopolio donde compite con otros gigantes: Meta, Apple, Microsoft, Amazon. Los sospechosos habituales. Exacto. Y su dominio es tan grande que por eso atrae tanto escrutinio regulatorio. Tienen cuotas de mercado enormes en búsqueda, más del 90%. YouTube es líder en streaming en muchos sitios. En cloud son terceros, pero están ganando terreno muy rápido. ¿Y cómo ves la evolución de esos mercados? ¿Están maduros? Es interesante. La publicidad digital tradicional está madura, sí. Pero la IA la está transformando por completo, no la está destruyendo. Y cloud todavía tiene muchísimo recorrido de crecimiento. La IA parece más una oportunidad de expansión del mercado total que una simple canibalización de lo existente. Entendido. ¿Y quién dirige este gigante? ¿Podemos confiar en el equipo directivo? ¿Están alineados con los accionistas? A ver, la estructura de triple clase de acciones da el control efectivo a los fundadores, Page y Brin. Esto, por un lado, asegura una visión a largo plazo, pero por otro, limita la influencia de accionistas externos. Es un arma de doble filo. Un poco sí. El día a día lo lleva Sundar Pichai, el CEO. Ruth Porat, que fue una CFO muy reconocida, ahora supervisa las inversiones y las other bets. Y el Consejo de Administración tiene un presidente independiente. La alineación con los accionistas se busca principalmente a través de dos vías: la propiedad de los propios fundadores, que tienen mucho en juego, y la compensación en acciones, lo que llaman Stock-Based Compensation o SBC, para el resto del equipo directivo y empleados clave. Son sobre todo acciones restringidas, RSUs. Que les interesa que la acción suba.
Claro, el coste de esta compensación es alto, eso sí, pero usan mecanismos como la recompra de acciones para mitigar la dilución que generan los accionistas existentes. Las fuertes recompras también alinean intereses, obviamente. Estratégicamente han tenido grandes aciertos históricos, Android, YouTube, y ahora apuestan muy fuerte por IA y cloud, aunque también han recibido críticas por algunas decisiones pasadas o por gestionar una caja tan enorme. La gestión de costes reciente, desde 2022-2023, parece bastante rigurosa. Vale, parece un equipo sólido con una estrategia clara. Pero toda inversión tiene riesgos. ¿Cuáles son los principales para Alphabet según las fuentes consultadas? Pues se pueden agrupar en varias categorías. Los regulatorios y legales son probablemente los más grandes ahora mismo. Antimonopolio a nivel global, Estados Unidos, UE, que puede forzar cambios en el modelo de negocio, multas millonarias, incluso desinversiones, leyes de privacidad cada vez más estrictas, la propia regulación de la IA. Un campo de minas legal. Sí. Luego están los riesgos competitivos y de monetización, la dependencia de la publicidad, que es cíclica, la competencia feroz, sobre todo en IA, con Microsoft, Amazon y otros, el riesgo de que la IA canibalice los ingresos de la búsqueda tradicional y la presión en márgenes por el cambio en el mix de negocio que comentábamos. ¿Algo más? Sí. También hay riesgos operacionales, el coste altísimo de la infraestructura de IA, que tienen que seguir manteniendo y ampliando, posibles problemas en la cadena de suministro de chips, la ciberseguridad, que siempre es un riesgo para una empresa tecnológica, y los riesgos éticos y reputacionales de la propia IA. Contenido dañino, sesgos. Y finalmente, riesgos financieros y geopolíticos, el impacto del tipo de cambio, tensiones globales que puedan afectar sus operaciones, la valoración incierta de las other bets y la constante batalla por atraer y retener talento tecnológico, que es clave. Un panorama complejo, desde luego. Para ir terminando, ¿qué dicen las fuentes sobre la valoración de la acción? ¿Sugieren que está cara, barata, en precio? Pues en general, el consenso de analistas que recogían las fuentes era bastante positivo. Hablaban de recomendación de compra o compra fuerte. Los precios objetivo que daban sugerían un potencial de revalorización interesante a medio plazo. Y si comparabas múltiplos como el PER con su propia media histórica, parecía estar por debajo, lo que podría indicar una valoración razonable o incluso atractiva para una empresa de esta calidad. O sea que a pesar de los riesgos, la veían con buenos ojos. Sí, parece que las métricas del negocio, la aceleración de ventas, la expansión de márgenes, el ROI alto y sobre todo la fortaleza del balance con esa caja neta descomunal, pues se veían como factores que justificaban una valoración exigente y que además ofrecían un cierto margen de seguridad. En resumen, las fuentes parecían indicar que la calidad del negocio y su potencial de crecimiento, especialmente en IA y cloud, sostenían la valoración o incluso la hacían parecer atractiva en ese momento. Muy bien. Entonces, para cerrar ya del todo, la conclusión de este análisis, ¿cuál sería? ¿Qué nos llevamos? Pues mira, este análisis detallado ha intentado desgranar la información que la propia Alphabet proporciona. Hemos explorado a fondo su negocio, cómo gana dinero, dónde están sus ventajas competitivas, si la dirección parece alineada. Pero, y esto es crucial, insistimos. Exacto. Es fundamental entender que esto no es, bajo ningún concepto, una recomendación de compra ni de venta. Es una herramienta puramente educativa. Invertir es una decisión muy personal que exige que cada uno haga su propia investigación. Hay que analizar hasta sentirse cómodo con los riesgos y entender bien dónde se mete el dinero. La verdadera convicción viene de responder tus propias preguntas, no de seguir ciegamente a otros. Este análisis es un buen punto de partida, un marco, pero no es la respuesta final para nadie. Perfectamente explicado. Esperamos que esta inmersión profunda en Alphabet haya sido útil e interesante. Si te interesa seguir aprendiendo sobre cómo analizar empresas, sobre acciones, emprendimiento y sobre todo estrategias para alcanzar la libertad financiera, tenemos mucho más contenido para ti. Puedes encontrar más videos como este en nuestro canal de YouTube. También más conversaciones en formato podcast aquí mismo. Y los análisis fundamentales completos, más extensos y detallados, los tienes en nuestra página web. Si quieres descargar el informe completo basado en las fuentes que hemos comentado hoy, encontrarás el enlace en la descripción o en los comentarios de este episodio. Y no olvides seguirnos en redes sociales, donde publicamos contenido nuevo cada semana. Y si prefieres un resumen visual, busca el video de este mismo análisis en nuestro canal de YouTube.
Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración hoy. Nos escuchamos la próxima semana.